Mi mejor amiga se hacía pasar por mí en redes para ganar seguidores, así que le hice creer que iba a ser famosa, y la hundí en su peor escándalo. Desde siempre he sido una persona que prefiere mantenerse al margen de los reflectores. No es que desprecie las redes sociales, pero nunca sentí esa necesidad casi enfermiza de estar validándome a través de los likes o de la cantidad de gente que me seguía. Mi círculo cercano lo sabía perfectamente. Si alguna vez publicaba algo, era una foto aislada de algún viaje especial, una imagen que me gustara mucho o, en ocasiones muy contadas, algún comentario sobre algo que me había tocado de verdad. Era raro verme posteando selfies diarias o montándome a cada tendencia pasajera, y mucho menos usaba mi vida privada como espectáculo. Por eso, cuando empecé a notar que personas conocidas me felicitaban por publicaciones que, según ellos, yo había hecho, o me comentaban sobre historias que jamás había subido, sentí una incomodidad inmediata. Al principio pensé que quizá me estaban confundiendo con otra persona, o que algo raro había pasado en el algoritmo. No le di demasiada importancia, creyendo que era una coincidencia absurda. Pero no era una coincidencia. A medida que los comentarios se fueron acumulando y que gente que ni siquiera era tan cercana me enviaba capturas de pantalla de publicaciones mías, empecé a sentir un nudo en el estómago. Lo peor era ver que, en esas capturas, aparecían fotos auténticamente mías, algunas que jamás había subido a ninguna red social, imágenes que, en teoría, solo circulaban en mis chats privados o que había tomado en momentos que consideraba íntimos. Alguien no solo había robado mis imágenes, las estaba usando para construir una versión falsa de mí. Una versión que ni siquiera yo reconocía, una persona mucho más activa, mucho más superficial, mucho más desesperada por atención. No tardé mucho en descubrir que la responsable era Laura, mi supuesta mejor amiga. Laura siempre había sido el tipo de persona que soñaba en voz alta con hacerse famosa, aunque nunca tenía un plan concreto para lograrlo. En las reuniones de amigos, siempre era la que contaba sus fantasías de ser descubierta por accidente por algún cazatalentos. O la que publicaba fotos de cualquier cosa bajo hashtags pretenciosos como #LifeGoals o #Blessed. Durante años había sido simplemente parte de su personalidad exagerada y a veces un poco ridícula, pero nunca pensé que su desesperación por reconocimiento llegaría al punto de apropiarse de la vida de otra persona. Y menos de la mía. Cuando la confronté de forma indirecta, mencionando casualmente que había visto cuentas falsas de mí flotando por ahí, su reacción fue lo que terminó de confirmar mis sospechas. Laura sonrió incómoda, se hizo la sorprendida, y dijo algo como «Ay, seguro algún fan tuyo que quiere homenajearte». No era solo la respuesta vaga lo que me alertó, sino la forma en la que evitó mirarme a los ojos, el temblor casi imperceptible en su voz, la rapidez con la que trató de cambiar de tema. En ese momento no la enfrenté directamente. Había algo dentro de mí que me decía que no era suficiente con una discusión o una pelea de amigas. Era algo más profundo, era una traición que, de alguna forma, había que corregir de manera proporcional. La rabia fue creciendo en silencio. No era solo el hecho de que me estuviera robando. Era ver cómo, gracias a ese robo, empezaba a recibir la atención que siempre había anhelado. Marcas locales empezaron a invitarla a eventos, influencers medianamente conocidos empezaron a seguirla. Sus seguidores crecían como espuma, todo mientras ella construía su pequeño imperio de mentiras usando mi imagen, mis frases, mis momentos privados. Mientras tanto, yo tenía que ver todo desde las sombras, como si estuviera atrapada viendo a alguien usando una máscara con mi cara, viviendo una vida que jamás elegí. No fue una decisión impulsiva. No fue una reacción inmediata de coraje. Fue algo que se fue cocinando a fuego lento, mientras veía cómo Laura cruzaba cada vez más líneas, publicaba más fotos robadas, inventaba más anécdotas que solo podían haber salido de nuestras conversaciones privadas. Llegó un punto en el que entendí que no podía quedarme de brazos cruzados, porque si lo hacía, lo próximo sería que terminara asociada públicamente con su falsedad. No bastaba con denunciar las cuentas falsas o pedirle que bajara las publicaciones. Eso solo la haría ver como la víctima. Y honestamente, ya estaba demasiado harta para jugar limpio. Así fue como empecé a planear algo diferente. Algo mucho más grande. No quería simplemente detenerla. Quería que pagara, que sintiera el mismo nivel de humillación pública que ella tan alegremente me había hecho vivir en privado. No una venganza barata o una rabieta infantil,
sino algo meticulosamente construido, donde su propio ego la llevara directamente al fondo. Quería verla caer, y asegurarme de que no pudiera levantarse con facilidad. Lo más irónico de todo era que la oportunidad perfecta para destruirla iba a salir precisamente de su hambre incontrolable de ser famosa. Solo tenía que hacerla creer que su sueño estaba a punto de cumplirse. Solo tenía que darle suficiente cuerda, y luego dejar que ella sola se ahorcara. Actualización 1. Había pasado cerca de un mes desde que descubrí todo el teatro que Laura había montado utilizando mi imagen, y mientras ella seguía alimentando su ego con interacciones falsas y sueños vacíos, yo ya había tomado una decisión firme: no iba a detenerla de manera directa, iba a dejarla crecer, inflarse hasta que no pudiera sostener el peso de su propia mentira, y entonces, en el momento preciso, la haría caer de una manera tan pública y devastadora que cada paso que la había llevado hasta allí se sintiera como una trampa en la que ella misma se había metido, sonriendo. La primera fase de mi plan consistía en entender perfectamente cómo funcionaba su nueva identidad pública. Me dediqué casi a tiempo completo a observarla. No era suficiente con ver sus publicaciones abiertas, así que me creé varios perfiles falsos, unos como seguidores casuales, otros como supuestos fotógrafos, community managers o simplemente fans exagerados que le comentaban todo con euforia. Desde esos perfiles me encargaba de alentarla, de preguntarle más sobre su historia personal, de decirle cuánto inspiraba, cuánto admirábamos su autenticidad. La intención no era solo inflar su ego aún más, era llevarla a confiar ciegamente en su supuesto público, hacerle creer que realmente estaba construyendo algo grande, que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. No tardó mucho en mostrarse completamente confiada. En sus historias ya empezaba a hablar de proyectos importantes que venían en camino, de sorpresas para sus seguidores, de oportunidades únicas que le habían ofrecido gracias a su trabajo duro. Cada palabra suya era un recordatorio de que no entendía en absoluto que todo lo que estaba logrando estaba construido sobre cimientos ajenos, y que mientras más alto subiera, más dolorosa sería la caída. Mientras tanto, desde uno de los perfiles falsos más elaborados que había creado, uno que representaba a un supuesto scout de talentos digitales, empecé a interactuar de manera más privada con ella. Comentarios inocentes al principio, que luego fueron escalando a mensajes directos, un ofrecimiento sutil de que quizá podríamos trabajar juntos. De que había visto en ella un potencial orgánico que era justo lo que las marcas ahora buscaban. Elegí cada palabra con precisión quirúrgica, porque sabía exactamente qué decir para tocar las fibras correctas. No era solo halagarla, era presentarle la posibilidad de que su gran sueño, esa fama digital que tanto deseaba, estaba al alcance de su mano, si sabía jugar bien sus cartas. Ella respondió de inmediato, como una niña hambrienta a la que le prometen una bolsa de dulces. Me preguntó todo sobre las supuestas oportunidades, sobre qué necesitaba hacer, cómo podía avanzar. Se notaba la ansiedad en cada mensaje, esa desesperación por no dejar escapar lo que creía que era su gran oportunidad de brillar. Pero yo no iba a darle la fama que quería. Iba a darle la ilusión perfecta, tan real que ella misma se lanzaría de cabeza en su propia destrucción. Para que todo fuera aún más creíble, le propuse una supuesta prueba de autenticidad. Una estrategia inventada para probar que los influencers que queríamos representar eran verdaderamente genuinos y no solo otro producto fabricado. Le expliqué, con tono de experto y un montón de términos de marketing inventados, que necesitábamos contenido en formato confesional, grabaciones donde contar aspectos íntimos de su vida, errores, momentos vulnerables. Cosas que demostraran su verdadero ser a la audiencia. Si hubiera tenido algo de sentido común, habría cuestionado esa petición. Pero no. Laura estaba tan embelesada con la idea de ser descubierta como la nueva estrella emergente, que aceptó sin dudarlo. Me mandó un mensaje que decía literalmente: haré lo que sea necesario para que las marcas vean quién soy de verdad, estoy lista para este gran paso, seguido de unos cuantos emojis ridículos que, en ese momento, solo sirvieron para confirmar cuánto subestimaba las consecuencias de su ambición desmedida. La primera tarea que le propuse fue grabarse contando cuáles habían sido sus mayores errores en su carrera en redes sociales, sin filtros, sin excusas. Me dijo que estaba nerviosa pero emocionada, que esa sinceridad conectaría más con el público, y que sentía que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Yo le respondí, manteniendo mi papel de supuesto agente:
que cuanto más sincera fuera, mejor impresión causaría a las marcas interesadas. Era asombroso ver cómo se entregaba a la trampa con tanta naturalidad, como si en su mente no existiera la más mínima posibilidad de que alguien pudiera querer hacerle daño. Mientras ella grababa sus confesiones, yo me aseguraba de guardar todo el material de respaldo, videos, mensajes, notas de voz, cada palabra que decía, cada error que admitía, cada mentira que revelaba sin saber que lo hacía. Porque claro, para Laura, no era un problema admitir que había comprado seguidores o que había manipulado fotos de otras personas, específicamente mías, para ganar popularidad. En su mente, esas cosas eran parte del juego y se sentía hasta orgullosa de haber tenido la astucia de hacerlo. Para ella, todo era una travesía romántica hacia la fama, una épica personal que merecía ser contada, sin entender que cada confesión era otro clavo más en el ataúd de su reputación. La veía tan segura, tan convencida de que estaba dando los pasos correctos, que a veces hasta me preguntaba si en algún rincón de su cabeza realmente creía que era merecedora de todo lo que estaba obteniendo. La respuesta era irrelevante. Lo que importaba era que el escenario estaba preparado, los focos apuntaban hacia ella, y muy pronto, todo el público sería testigo de cómo su gran momento de gloria se convertiría en la humillación más grande de su vida. Actualización 2. Pasaron apenas unos pocos días desde que Laura comenzó a enviarme, o mejor dicho, a enviarle al supuesto agente, los primeros videos de confesiones. Desde el principio supe que no iba a detenerse. Estaba completamente atrapada en la ilusión de que finalmente estaba a punto de convertirse en lo que siempre soñó ser. No podía ver que cada palabra que salía de su boca la hundía más. Cada nueva grabación era como si se desnudara emocionalmente frente a una cámara, sin imaginarse que, lejos de ayudarla, esas confesiones serían el material que usaríamos para destruir la imagen que ella misma había robado. El siguiente paso del plan era reforzar su sensación de éxito inminente. Si quería que cayera sin red, tenía que hacerle creer que la cima estaba más cerca de lo que jamás había estado. Así que, haciéndome pasar por el mismo representante, le envié un mensaje entusiasta diciendo que sus videos habían impresionado a todo nuestro supuesto equipo de talentos. Le dije que sus confesiones eran justo lo que buscábamos, sinceras, emotivas, reales, poderosas. Laura respondió en cuestión de minutos, diciendo que no podía creer que todo estuviera pasando tan rápido y que siempre había sabido que su autenticidad algún día la llevaría lejos. Fue en ese momento que empecé a delinear la fase más delicada de la trampa, convencerla de que estaba a punto de cerrar un contrato con una marca ficticia que la posicionaría de inmediato como una figura pública en ascenso. Era importante que todo pareciera creíble, así que creamos una empresa de nombre llamativo, armamos un logo sencillo pero profesional, y llenamos una página web con imágenes de campañas falsas. Testimonios de influencers inventados y artículos de prensa falsificados que hacían parecer que la agencia era una de las más emergentes del mercado. Desde el perfil falso, le mandé una propuesta formal. Era un documento de varias páginas donde se explicaba que la marca quería lanzarla como imagen de su nueva campaña de vida auténtica y que para ello necesitaban seguir viendo contenido que mostrara su lado humano. Cada condición parecía razonable desde su perspectiva, porque todas giraban en torno a lo que ya le habíamos hecho creer, que ella era especial justamente por mostrar sus vulnerabilidades y sus errores. La reacción de Laura fue inmediata y predecible. Me envió un mensaje larguísimo diciendo que se sentía en la nube 9, que estaba agradecida por la oportunidad, que sabía que esto cambiaría su vida, que por fin estaba recibiendo el reconocimiento que siempre había sentido que merecía. Me dijo, literalmente, que haría lo que fuera necesario para estar a la altura. Y en ese momento supe que había cruzado el punto de no retorno. Para reforzar aún más su confianza ciega, le propuse algo nuevo, una miniserie de videos sin filtros donde debía responder preguntas incómodas hechas por su audiencia. Obviamente, esas preguntas las fabricaríamos nosotros mismos desde los perfiles falsos, dirigiéndola hacia los temas que más daño pudieran hacerle. La idea era que revelaran no solo sus prácticas fraudulentas en redes, sino también algunos detalles personales que podrían desacreditarla como figura pública, confesiones sobre su falta de estudios formales, su historial de trabajos falsificados en currículums, su hábito de inventar colaboraciones que nunca existieron. Cuando le propuse la idea, Laura no solo aceptó, sino que agradeció la oportunidad. Dijo que mostraría el lado que nadie ve de los influencers,
que estaba lista para inspirar a otros a ser valientes como ella. Me preguntó cuándo podía empezar, ansiosa, como si tuviera miedo de que esta oportunidad mágica desapareciera si no actuaba rápido. Mientras tanto, yo recopilaba todo. Cada video, cada nota de voz, cada texto, cada audio. Guardaba copias de seguridad en distintas cuentas para asegurarme de que nada se perdiera. También aseguraba de mantenerme extremadamente cuidadosa en mis interacciones con ella, siempre midiendo cada palabra para no levantar sospechas. Quería que siguiera creyendo que todo esto era real, que estaba a punto de entrar a un mundo que siempre había idealizado. Que cuanto más alto soñara estar, más devastadora fuera la caída. Y ella no solo siguió el juego. Se entregó completamente. Cada semana subía nuevos videos respondiendo las preguntas fabricadas, abriendo su vida como si el mundo estuviera esperando escuchar sus verdades. Era un espectáculo patético y fascinante al mismo tiempo. Mientras ella se mostraba ante sus seguidores como una mártir de la sinceridad, los que estábamos detrás del plan sabíamos que solo estábamos engordando al cerdo para el matadero. Lo más grotesco era ver cómo disfrutaba la atención. Se veía en sus gestos, en sus ojos, en la forma en que sonreía mientras hablaba de sus errores, convencida de que ser vulnerable era su pase de entrada a la gloria. No entendía que el mundo no perdona a los farsantes cuando se les arranca la máscara de forma pública y brutal. No sabía que la misma sinceridad de la que se sentía tan orgullosa iba a ser la herramienta exacta que la iba a destruir frente a todos los que la habían aplaudido. Y mientras tanto, yo solo tenía que seguir sonriendo en la vida real, actuar como si nada supiera, como si todo siguiera igual entre nosotras. La veía de vez en cuando en reuniones sociales, presumiendo de sus proyectos a otras personas que, como yo, se mordían la lengua para no decir nada. Ella creía que el mundo la miraba con admiración, cuando en realidad su mundo entero ya estaba lleno de grietas invisibles, esperando el golpe final para derrumbarse. Actualización 3. Pasaron aproximadamente 6 semanas desde que Laura empezó a cumplir obedientemente con todas las dinámicas que le imponíamos. Para entonces, yo ya había acumulado suficiente material como para arruinarla de manera irreversible, pero decidí que todavía no era el momento de soltar todo. Era necesario que la caída no fuera simplemente un golpe fuerte, sino una demolición completa y progresiva, algo que la dejara aislada y sin la posibilidad de recuperar la confianza de nadie. Sabía que si actuaba demasiado pronto, aún tendría oportunidad de justificarse, de culpar a terceros, de victimizarse ante su audiencia. No, tenía que asegurarme de que cuando todo estallara, ella fuera vista no solo como una impostora, sino como una impostora consciente, cínica y peligrosa. Así que seguí alimentando su fantasía. Desde el perfil falso de la gente, le escribí emocionado diciendo que las marcas estaban maravilladas con su naturalidad. Que la amaban porque no tenía miedo de mostrarse imperfecta y que ya se estaban preparando propuestas de campañas más grandes para ella. Le propuse una serie final de grabaciones. Ahora debía hablar no solo de sus errores, sino también de sus aprendizajes, de cómo había superado cada situación vergonzosa, de qué valores la definían como influencer. En otras palabras, la invité a contradecir, sin darse cuenta, todo lo que había confesado antes. Lo más retorcido era que ella, en su emoción desbordante, empezó a embellecer aún más su pasado. Grababa videos en los que decía cosas como que nunca había comprado seguidores, que jamás había editado sus fotos de manera excesiva, que su crecimiento había sido 100% orgánico gracias a su esfuerzo. Cada palabra que decía en estos nuevos videos chocaba de frente con las confesiones anteriores, creando un mosaico perfecto de mentiras que sería imposible de defender cuando todo saliera a la luz. Era como verla tejer una red de falsedades alrededor de sí misma, mientras yo me limitaba a sostener los hilos. La segunda parte de la estrategia fue asegurarme de que hubiera pruebas sólidas de su mala fe, de su falta de ética, de su premeditación. Para eso, desde otros perfiles falsos que se hacían pasar por marcas interesadas, le hicimos llegar pequeñas ofertas para campañas a cambio de ciertas colaboraciones no oficiales. Como comprar reseñas falsas o inflar números de interacción para aparentar mayor engagement. Laura aceptó todas las propuestas sin dudarlo, feliz de pensar que eran prácticas comunes en el mundo de los influencers. Incluso nos envió mensajes explicando cómo solía manipular estadísticas, pidiendo consejos sobre qué bots funcionaban mejor y hasta ofreciendo contactos de personas que, según ella,
Sabían cómo hacer crecer una cuenta sin levantar sospechas. Con cada mensaje, cada video, cada interacción, se cavaba un poco más su propia tumba. Ya no se trataba de una simple impostora, se estaba perfilando como una embustera profesional, una tramposa habitual que no dudaba en traicionar la confianza de su audiencia, de las marcas, y de cualquiera que se cruzara en su camino hacia una fama miserablemente vacía. Mientras todo esto ocurría, Laura empezó a anunciar públicamente que grandes cosas estaban por venir. Decía que pronto revelaría el proyecto que cambiaría su carrera, que estaba agradecida por la gran oportunidad que se le había presentado, que era el resultado de años de trabajo duro y fe en sí misma. Cada post, cada historia que subía, era como otro ladrillo en el muro de expectativas que, tarde o temprano, se desplomaría encima de ella. En paralelo, me aseguré de recopilar y almacenar todo el material en varias plataformas, de modo que, cuando llegara el momento de lanzar la ofensiva, no importara si ella intentaba borrar o negar algo. Todo estaría respaldado, verificado y listo para ser publicado de forma escalonada, asegurándome de que no pudiera esconderse bajo ninguna excusa. En ciertos momentos, mientras revisaba sus videos y leía sus mensajes, me sorprendía la magnitud de su ceguera. ¿Cómo podía alguien exponerse tanto, tan descaradamente, sin sospechar que algo no cuadraba? Tan desesperada estaba por ser vista, por ser aclamada, que había perdido por completo cualquier sentido de autoconservación. No era solo arrogancia, era estupidez pura, una estupidez alimentada por años de fantasía sobre una fama rápida y sin consecuencias. En cada reunión social donde coincidíamos, Laura seguía actuando como si estuviera a punto de conquistar el mundo. Se notaba distinta, caminaba erguida, hablaba con una seguridad exagerada, hacía comentarios altaneros sobre otros creadores de contenido, como si ella ya fuera parte de una élite imaginaria. Escucharla decir, con una sonrisa arrogante, que los que fracasan en redes son los que no saben vender su historia era casi una forma de poesía macabra. Sabiendo que pronto todo lo que ella consideraba su historia se iba a convertir en la prueba irrefutable de su propia ruina. Y mientras tanto, yo mantenía mi papel de espectadora silenciosa. No le di señales de que sospechaba nada, ni la confronté, ni le quité la sonrisa falsa que me dirigía cada vez que hablábamos. Me limité a esperar, pacientemente, porque sabía que el momento estaba cada vez más cerca. Que la cuerda que había estado tejiendo con tanto esmero alrededor de su cuello ya estaba tensa. Solo faltaba el último tirón. Actualización 4. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Ya no se trataba de seguir alimentando la fantasía de Laura, sino de comenzar a construir cuidadosamente el escenario para su caída pública. No iba a ser algo improvisado ni brutal de un solo golpe, sino un despliegue orquestado donde cada revelación se encadenaría a la siguiente, como piezas de dominó cayendo una tras otra, sin darle tiempo a reaccionar, sin darle oportunidad de defenderse. El objetivo no era solamente destruir su imagen en un día, sino arrastrarla por una humillación sostenida, donde cada nuevo detalle reforzara la narrativa de que no era simplemente una persona que cometió un error, sino una impostora calculadora, sin escrúpulos ni respeto por nadie más que su propio reflejo. Comenzamos a mover las piezas desde los foros de chismes y redes donde se exponían fraudes de influencers. Utilizando cuentas anónimas que habíamos ido alimentando con interacción durante meses, filtramos pequeños fragmentos de los videos que ella misma había grabado para nuestra falsa agencia. No los lanzamos todos de golpe, sino de manera estratégica. Primero soltamos extractos de sus confesiones sobre haber comprado seguidores, luego, unos días después, los clips donde hablaba de robar contenido ajeno. Más tarde los mensajes donde ofrecía contactos para inflar estadísticas de manera ilegal. Cada publicación iba acompañada de un pequeño texto, no acusatorio, sino planteado como una pregunta al público. ¿Es esto normal entre influencers? ¿Qué opinan de esta práctica? La idea era sembrar duda, indignación y escándalo sin que pareciera un ataque orquestado. Y funcionó mejor de lo que imaginé. En cuestión de horas, empezaron a aparecer comentarios preguntando quién era la persona de los videos. Algunos que la reconocieron inmediatamente comenzaron a etiquetarla. Otros, más cautelosos, se dedicaban a teorizar, a investigar, a juntar las piezas. Era solo cuestión de tiempo antes de que su nombre estuviera en boca de todos. Al principio, Laura no se enteró de nada.
Seguía promocionando sus grandes anuncios y sus nuevas campañas como si nada estuviera pasando. Pero a medida que los días avanzaban y los rumores crecían, comenzó a percibir que algo andaba mal. Me enteré por conocidos que había empezado a recibir mensajes incómodos, preguntas que no sabía cómo responder, capturas de pantalla que la dejaban en evidencia. Al principio intentó ignorarlo, creyendo que sería un pequeño bache, una ola pasajera de haters que no valía la pena tomar en serio. Hizo publicaciones donde decía frases como el éxito incomoda a quienes no se atreven a brillar y no voy a permitir que la envidia apague mi luz. Ver esas publicaciones solo me confirmaba que había llegado el momento de rematar. No bastaba con que el escándalo existiera, tenía que hacer lo imposible de ignorar. Así que activamos la segunda parte del plan. Utilizando los mismos perfiles falsos, filtramos el material más devastador, los videos donde Laura se contradecía descaradamente. Donde en uno decía haber comprado seguidores y en otro juraba que todo su crecimiento era orgánico. Los audios donde aconsejaba a otros sobre cómo falsificar colaboraciones. Los pantallazos de sus mensajes más incriminatorios, donde admitía robar contenido y alterar su imagen de manera extrema. El golpe fue brutal. En menos de 24 horas, su nombre estaba en las tendencias de varias plataformas de chismes digitales. Foros enteros se dedicaron a analizar sus contradicciones, a desmenuzar cada publicación que había hecho en el último año, a descubrir otras mentiras que ni siquiera habíamos expuesto nosotros. Era como ver un incendio que se propagaba por sí mismo, alimentado por la indignación colectiva de un público que sentía que le habían mentido descaradamente. Las marcas que habían empezado a interesarse en ella fueron las primeras en reaccionar. En cuestión de días, algunas emitieron comunicados públicos anunciando que cancelaban cualquier colaboración con ella, aclarando que no apoyaban prácticas fraudulentas y que lamentaban haberse visto engañados. Otros simplemente la bloquearon, la eliminaron de campañas, borraron cualquier rastro de su existencia en sus redes oficiales. En paralelo, algunos influencers locales con los que había intentado acercarse empezaron a tomar distancia públicamente. Algunos compartieron indirectas que claramente la señalaban, otros más atrevidos repostearon las pruebas diciendo cosas como por eso no todos merecen el apoyo que reciben. De pronto, Laura no solo era una persona en escándalo, era una apestada social, una vergüenza que nadie quería cerca. La parte más amarga para ella debió haber sido el darse cuenta de que absolutamente todo el amor que había sentido era superficial. Sus seguidores, tan rápidamente ganados con engaños, empezaron a abandonarla en masa. Cada publicación nueva que hacía intentando defenderse o justificarse recibía una avalancha de comentarios riéndose de ella, recordándole sus mentiras. Exigiéndole disculpas públicas que nunca serían suficientes para salvar su reputación. Y lo más delicioso, la cereza del pastel, fue que cuando intentó culpar a una campaña de odio en su contra, el material que había proporcionado voluntariamente era tan explícito, tan contundente, que nadie creyó en su papel de víctima. No había forma de salvarse. No había versión alternativa que pudiera explicar cómo existían horas de grabaciones de su propia voz confesando todo. Era imposible alegar manipulación o falsificación cuando ella misma había sido quien entregó cada prueba, quien escribió cada palabra, quien posó frente a la cámara creyendo que estaba construyendo su imperio. En una de sus últimas publicaciones antes de desaparecer de redes, Laura escribió que se sentía traicionada y que confiar demasiado en la gente equivocada había sido su peor error. No nombró a nadie directamente, pero yo supe que, en el fondo, intuía que alguien cercano había estado detrás de todo. Nunca lo admitiría en voz alta, porque hacerlo sería confesar que había sido engañada en el mismo juego en el que ella intentó engañar al mundo. Y mientras su mundo ardía y su nombre se convertía en sinónimo de fraude, yo seguía caminando tranquila entre las mismas calles, asistiendo a las mismas reuniones. Viendo cómo los conocidos comentaban su caída con una mezcla de asombro y burla. Nunca dije nada, nunca presumí, nunca dejé rastros. Mi venganza había sido silenciosa, quirúrgica, pública y devastadora. Justo como debía ser. Actualización final. El tiempo, como siempre, hizo su parte. Con el escándalo instalado como una herida abierta que no cerraba, lo que siguió fue una lenta, dolorosa y pública descomposición de todo aquello que Laura había construido con tanto esfuerzo y mentira.
No fue una caída rápida, no fue un drama explosivo de un solo día que desaparece en el olvido como tantos otros en el mundo vertiginoso de las redes sociales. Fue, más bien, un proceso de pudrición prolongada, donde cada intento de salvar su imagen solo profundizaba más la percepción de que no había redención posible para alguien tan carente de autenticidad. Después de sus primeras publicaciones fallidas tratando de victimizarse y de culpar a enemigos invisibles, Laura cometió el error fatal de intentar relanzar su imagen. No sé si fue orgullo, desesperación o la incapacidad de aceptar que había perdido, pero lo cierto es que, apenas un mes después del escándalo, abrió nuevas cuentas bajo otro nombre, intentando reinventarse como una nueva persona. Cambió ligeramente su estilo, usó colores diferentes, trató de darle un giro a su narrativa. Ahora no era una influencer aspiracional, sino una sobreviviente del bullying digital. Intentaba venderse como un testimonio vivo de superación tras el odio injustificado de Internet. Pero no contaba con que la memoria colectiva de Internet es despiadada. Bastaron unas pocas búsquedas para que la vincularan inmediatamente con su antiguo yo. No importaba cuántos filtros usara, cuántos nuevos discursos recitara, para todos era, y seguiría siendo, la impostora, la falsa, la ladrona de identidades que había destruido su propia carrera con sus propias manos. Cada vez que intentaba alzar vuelo, alguien encontraba sus viejos videos, alguien publicaba un meme recordando su caída, alguien subía capturas de sus confesiones como prueba viva de que nada había cambiado realmente. Y eso fue lo que terminó de enterrarla. Porque no fue solo el rechazo de las marcas o la pérdida de seguidores lo que la destruyó, sino el darse cuenta de que ya no había un lugar seguro en Internet donde su nombre no fuera sinónimo de fraude. No podía abrir una cuenta nueva sin que, tarde o temprano, alguien la expusiera. No podía contactar a nuevas marcas sin que alguien advirtiera a los demás. Se convirtió en una paria digital, condenada a ser rechazada antes incluso de poder empezar de nuevo. Con el paso de los meses, su presencia en redes se volvió cada vez más esporádica. Empezó a borrar publicaciones antiguas, luego cerró varios perfiles, después dejó de aparecer en reuniones sociales donde antes era la primera en llegar buscando atención. Su círculo de amistades también se redujo drásticamente. Muchos, al ver la magnitud del escándalo, prefirieron cortar lazos para no verse asociados. Otros, simplemente, dejaron de buscarla al ver que ya no tenían nada que ofrecer. Era impactante ver cómo quienes antes la alababan, ahora se referían a ella con desdén o, peor aún, con una mezcla de lástima y desprecio. Me enteré, a través de un par de conocidos en común, que había intentado conseguir trabajo en algunas agencias locales de marketing, aprovechando su experiencia en redes. Pero incluso allí, su nombre seguía pesando como una maldición. No importaba cuánto quisiera limpiar su currículum, siempre había alguien que recordaba, alguien que mencionaba el escándalo en voz baja. Alguien que hacía las preguntas incómodas que la obligaban a retirarse antes de siquiera terminar el proceso de entrevistas. La última vez que supe de ella de forma directa fue varios meses después, cuando me llegó, sin esperarlo, un mensaje largo y lleno de amargura a uno de mis correos secundarios que ella debía haber conservado de antaño. Era una mezcla incoherente de reproches, acusaciones y súplicas. Me decía que no entendía cómo había llegado todo tan lejos, que había confiado en la gente equivocada, que sabía que alguien había conspirado en su contra pero que no podía probarlo. Decía también que la vida era injusta, que merecía otra oportunidad, que nadie debería ser juzgado por sus errores pasados de manera tan cruel. Nunca respondí. No porque sintiera que la ignorancia era una forma superior de venganza, sino porque, en realidad, ya no era necesario. La venganza estaba completa, cerrada, sellada. No quedaba nada más que pudiera hacerle daño porque ella misma, con sus decisiones, había construido su propia jaula. Todo lo que alguna vez había querido, todo lo que había robado creyendo que podría hacerlo sin consecuencias, se había vuelto en su contra de la manera más devastadora posible. No había necesidad de gritar victoria, no había necesidad de restregarle nada en la cara. Su ruina era pública, su soledad era evidente, y su nombre era, y seguiría siendo, un recordatorio viviente de lo que pasa cuando uno construye su vida sobre las ruinas de otros. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Más tranquila, más libre. Había sido doloroso descubrir que alguien tan cercano podía traicionarme de forma tan mezquina, pero también había sido una lección necesaria,
Nunca más subestimaría el daño que alguien desesperado por atención puede causar. Nunca más confiaría ciegamente solo por compartir historias de infancia. Aprendí a protegerme, a valorar aún más mi privacidad, a ser implacable cuando la situación lo exigía. A veces, cuando paso por ciertas calles donde solíamos reunirnos o veo algún recuerdo antiguo en mis fotos, me acuerdo de Laura. No con odio, ni siquiera con rencor. La recuerdo como quien observa un incendio ya extinguido, sabiendo que alguna vez fue devastador, pero también sabiendo que ahora no es más que cenizas, incapaz de hacer daño. Destinada a ser olvidada por todos menos por sí misma. Porque al final, la peor condena no fue lo que perdió frente al mundo. Fue lo que se vio obligada a enfrentar cuando se quedó sola, sin máscaras, sin fans, sin excusas. Cuando tuvo que verse en el espejo y reconocer que no había nadie a quien culpar más que a ella misma.